Buenos días, hermanos, y bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. Seguiremos con nuestros estudios en este formato digital por algunos meses. Esperamos que pronto las circunstancias que nos afectan terminen y volvamos sin duda a una nueva realidad. La Escuela Dominical ha estado desarrollando los dos estudios anteriores un tema bajo el título Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Amado y eterno Padre Celestial, muchas gracias por este momento en que nos permite reunirnos alrededor de tu palabra en nuestra Escuela Bíblica Dominical. Gracias por cada familia de nuestra iglesia. Gracias por cada familia que está observando este programa. Este es un estudio que tú nos has preparado para el día de hoy, que esperamos sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Te damos gracias porque nos has guardado y protegido como tus hijos. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Por qué este es un mundo quebrantado? Esa es la que nos preguntaríamos nosotros ahora, pero nosotros lo hemos experimentado. Nosotros sabemos, pues la palabra de Dios, la Biblia, que este mundo está quebrantado espiritualmente desde el pecado de Adán en el Edén. Hoy a nuestra generación le ha correspondido vivir una época de un asombroso avance tecnológico y de profundo y creciente estado de pecado del hombre. Diversos hechos que nos ha correspondido ver nos muestran claramente un mundo quebrantado. ¿Por qué este es un mundo quebrantado? Es una pregunta. Yo he anotado aquí algunos casos que evidencian que este es un mundo quebrantado. Ustedes podrán tener otros más, indudablemente, y se me escapan algunos importantes aquí también. En primer lugar, la violencia. Mueren miles de personas por asesinatos y atentados terroristas en el mundo. Eso es frecuente. La inmigración, un fenómeno de estos tiempos. Decenas de miles de personas abandonadas a su suerte sin ninguna protección del país que vienen y del país al que van. Abandonadas por las organizaciones que deberían estar preocupados de ello. La corrupción, afectando en mayor grado a los países del tercer mundo. Nosotros conocemos la corrupción en nuestros países. El racismo, conocemos de las miles de manifestaciones en contra de esta maldad humana. No nos hacemos eco de los principios y de los principios totalmente anticristianos que ellos tienen, pero el racismo no puede tolerarse. Para Dios todos somos iguales. El concepto de la libertad sexual, aceptada en muchos países, incluso en USA. Hay aberraciones que yo no voy a nombrar aquí, pero que en este momento se están tratando de legalizar. Las manifestaciones de destrucción han afectado a muchos países, incluso el nuestro. La destrucción es de Satanás. La construcción de las cosas hermosas que nosotros podemos ver son las cosas de Dios. Hay una diferencia fundamental en eso. La amenaza del progresismo, que aboga por la destrucción de las libertades humanas. Conocemos todos cómo vamos a un gobierno globalizado. Persecución de los cristianos, algo muy frecuente, especialmente en los países árabes y africanos y del Asia. Una persecución constante y asesinato de los cristianos. Indudablemente, nuestro mundo está quebrantado. El estudio bíblico de hoy es el estudio número 3, de la sección 3. El título que tiene el estudio bíblico es Testimonio de nuestra esperanza. El testimonio de nuestra esperanza. El texto bíblico ustedes lo pueden encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 4 al 15. El testimonio de nuestra esperanza. ¿Qué entendemos por esperanza? A ver, pregúntense ustedes, ¿qué entendemos por esperanza?
Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque la esperanza, nosotros tenemos un dicho, todos conocemos ese dicho, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Entonces conocemos la esperanza. Entonces, ¿qué entendemos por esperanza? Yo anoté algunas definiciones de aquí que encontré y que ustedes también pueden encontrar. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Que tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Esa es una definición de esperanza. Ahora, las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada. Ahí viene la esperanza de poder salir. Se trata de un recurso que los ayuda a no caer en la depresión o basadas en la idea férrea de que pronto las cosas mejorarán. Esa confianza actúa como estímulo y aporta fuerza y tranquilidad. Por otro lado, cuando se pierde o resulta difícil alcanzarla, la vida se vuelve una ardua batalla contra los obstáculos. Vamos a otras definiciones. Para los cristianos ahora, para los cristianos, la esperanza está basada en las cosas de Dios. Hay una diferencia fundamental. Esa es nuestra esperanza. Ese es el testimonio de nuestra esperanza. Para los cristianos, la esperanza está basada en las cosas de Dios. Abarca más que lo que esta vida puede ofrecer. Nuestra esperanza es eterna. La esperanza más preciosa para Él está en lo que le espera en la eternidad. El siervo de Dios espera con alegría el tiempo glorioso cuando, habiéndose despojado de su cuerpo mortal, tendrá parte en el reino eterno de Cristo. Así compartirá la alegría y la gloria del cielo para siempre. Esa es la esperanza cristiana. La esperanza del incrédulo ahora termina con esta vida, lamentablemente. Y nosotros en una clase anterior dijimos que quien tiene a Cristo en su corazón tiene la vida. Quien no lo tiene, no tiene la vida. La esperanza del incrédulo termina con esta vida. La del cristiano va más allá y abarca las cosas eternales. En realidad, este mundo no es más que un paso hacia la eternidad. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestras almas se conmueven con la esperanza bendita y decimos junto con Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En 2 Corintios 5:1. Es claro, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara. Si esta morada terrestre, este cuerpo, se deshiciere, tenemos para con Dios un edificio eterno, una morada eterna en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Ahora, la verdad principal de esta lección de hoy es nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él, indudablemente, llevará a otros hacia Él. Y les voy a hacer una pregunta. A ver, vamos a ver con esta pregunta. ¿Puede mencionar una manera en la que los cristianos son como un templo ante Dios? Esa es una pregunta. Y la vamos a contestar o vamos a ver su respuesta por medio del pasaje bíblico para hoy, que es la primera parte de la lección. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro 2, 4, 6? Busquen ahí. 1 de Pedro 2, 4, 6. El versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra,
la principal piedra del ángulo. Miren, ahí está, en la esquina. Toda la demás construcción antiguamente se basaba en esa piedra. Vamos a ver un poco de comentario aquí y vamos a ver por qué Pablo o Pedro hablaba así. Probablemente Pedro se refería a una historia tradicional que se contaba respecto a la edificación del templo en Jerusalén. Durante el comienzo de la edificación, los constructores habían rechazado cierta piedra de forma angular. Sin embargo, más tarde descubrieron que necesitaban una de este tamaño y forma. La piedra rechazada entonces llegó a ser la más necesitada y esencial para la erección del templo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la piedra de esquina tenía un papel mucho más esencial en la construcción. La piedra angular llenaba un lugar básico para sostener las paredes que se conectaban en un edificio. Los edificios en esa época no tenían un acero interno o soportes de concreto. Sin una adecuada piedra de esquina, tales paredes no permanecerían. De moverse las piedras sueltas en las paredes, un edificio se desplomaría. Pedro seguramente pensó en lo que escribió el salmista en el Salmo 118, 22. Vamos a leer Salmo 118, 22. El salmista escribió lo siguiente: 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza principal. Y aún antes que eso, Isaías en el capítulo 28, 16, en el capítulo 28, 16 dice lo siguiente: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Lo escribía Isaías, haciéndose eco de lo que Pablo dice ahí en su versículo número 6. Al usar la metáfora de la piedra angular, Pedro estaba afirmando que Jesucristo era el fundamento básico, esencial y de esperanza para la vida eterna. En los primeros versículos de 1 de Pedro 2, Pedro ha hablado del crecimiento de la vida del creyente, En 1 de Pedro 2.2 dice lo siguiente. 1 de Pedro 2.2 dice: desechad como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahora habla del crecimiento del cuerpo de Cristo. A los primeros versículos hablaba del crecimiento personal, del crecimiento del cristiano, pero ahora habla del crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dios coloca en la iglesia a sus nuevos creyentes como si fueran piedras en una construcción, para que sean construidos con una base como la piedra angular que es Cristo. Por haberse acercado a Cristo, quien es la piedra viva, el creyente participa de la naturaleza de Cristo, la piedra, y es una piedra viva en la construcción de una casa espiritual. En el templo los cristianos son sacerdotes. Yo les preguntaba cómo eran como un templo, Dios como sacerdote, y tienen el ministerio de ofrecer sacrificios espirituales. Aunque han sido desechados por la sociedad muchas veces, a la vez están siendo edificados por Cristo. Después de un tiempo de haber escrito esta carta, el segundo templo sería destruido por el general romano Tito, que gobernó el 39 al 80 después de Cristo. La destruyó en el año 70 después de Cristo. Esto lo había profetizado Cristo. Pero la construcción que Pedro describe en el pasaje es inexpugnable a la fuerza del enemigo. Es espiritual. La construcción, la piedra viva y las piedras vivas que ayudan, que están en esa construcción, son un elemento espiritual, son una construcción espiritual donde es impugnable a la fuerza del enemigo. El lema de estas lecciones es: nuestra esperanza en Cristo apunta
a otros hacia Él. ¿Y qué enseña el pasaje entonces que hemos leído nosotros? Vamos a ver. Dios escogió a Jesús, quien el mundo había desechado. Ese es el versículo 4. El apóstol Pedro desafía a sus lectores. El creyente debe acercarse a Jesús. No se refiere a la salvación, sino a los que ya somos salvos. Siendo salvos, hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos acceso al compañerismo con Él, algo que debemos cultivar constantemente. Pedro acude a una metáfora de construcción para continuar con su tema. Pedro indica que Jesús es piedra viva, ilustración que seguramente tomó del Salmo 118 que ya leímos. Pedro escribe que Jesús es la piedra viva por virtud de su resurrección, y lo leemos en Hechos 4:11. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es parte del mensaje que Pedro dio ante el Sanedrín. Y en ningún otro hay salvación, dice después, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo había rechazado a Jesús, pero Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó. Eso lo leemos en Filipenses 2, capítulo 2, los versículos 10 y 11, muy conocido por nosotros. 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo profetizó esta edificación espiritual cuando anunció su crucifixión y resurrección, hablando del cuerpo de su templo. Vamos a Juan capítulo 2 y leemos esto. Juan capítulo 2, del versículo 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Recuerden, Jesús había pronosticado esto, había profetizado esto. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los creyentes son desechados por la sociedad, pero son escogidos por Dios para edificar una casa espiritual. Versículo 5, que ya leímos. Pedro define en este versículo 2 tareas para el pueblo de Dios. La primera, ser un sacerdocio santo. Todos los creyentes, según Pedro, son considerados sacerdotes. Esta es una escritura que ayuda a formar la base bíblica de nuestra doctrina bautista respecto al sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio del cristiano bautista. Podemos acudir a Dios. Pedro utiliza esta idea para plantear la seguridad que cuando uno es salvo, es agregado a la edificación de la iglesia redimida por Cristo. Y también somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. En todo esto es importante mantener el sentido colectivo de estas metáforas. Muchas veces tendemos a individualizar y a pensar en lo personal. En segundo lugar, Pedro definió que los sacrificios que los cristianos debían hacer eran sacrificios espirituales. Su pensamiento es similar al de Pablo en Romanos 12:1. Eso que yo se lo había nominado, Romanos 12:1. Dice lo siguiente: Romanos 12:1. Así pues, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa que los creyentes se presentan a sí mismos ante Dios. El que confía en Jesús no será avergonzado. El versículo 6 lo dice Pedro. Pero aquí se refiere a Jesús como la principal piedra angular. Como hemos visto en lecciones anteriores, para aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, Él llega a ser un firme fundamento y una fuente de gran fortaleza. Y para aquellos quienes no lo reciben, la piedra de juicio. Pedro dirige esta epístola a los expatriados de la dispersión por todas las provincias romanas de Asia Menor, indicándole que a pesar de haber sido despreciados y perseguidos, Dios los apreciaba. Habían sido desechados de sus casas, pero Dios los estaba construyendo en una casa de adoración eterna, de la cual nunca serían expulsados. La base de nuestra experiencia, el testimonio de nuestra esperanza. Siendo así, todo el que creyere en Él sería parte de esta construcción eterna y nunca será avergonzado. Pedro puede estar advirtiendo a los creyentes, aquí hay algo importante, Pedro puede estar advirtiendo a los creyentes sobre la posibilidad de ser avergonzados en el día final. Debemos tener cuidado. Vamos a la siguiente pregunta para la segunda parte. ¿Cómo podemos expresar nuestro sacerdocio y santidad en la iglesia? ¿Cómo podemos expresar nuestro sacerdocio y santidad en la iglesia? Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 de Pedro 2, 7, 10. En el versículo 7 dice: para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Un problemita. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la segunda parte de la lección. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En este pasaje Pedro usó 4 títulos bien conocidos del Antiguo Testamento para Israel y los aplicó a las iglesias jóvenes del Asia Menor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa era la esperanza que les insuflaba Pedro a estos cristianos perseguidos en ese tiempo, y que hoy es atingente a nuestra vida también. Somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los 3 primeros títulos del Antiguo Testamento, en 1 de Pedro 2:9, muestran la gracia de Dios al escoger a Israel para un papel singular en el plan de salvación de la humanidad. En su servicio para el único verdadero soberano Dios, ellos serían como un sacerdocio real. Llegaron a ser santos, gente separada, no simplemente por su rito y observancia religiosa, sino también por su fidelidad al pacto y por su conducta moral y ética superior, diferente a todos los pueblos que lo rodeaban. Pedro usó la figura del Antiguo Testamento para enseñar que los cristianos ahora suplirían el papel y la vocación de Israel. La iglesia
debía ser el nuevo Israel, con la misma clase de llamado que había sido dado al antiguo Israel. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, la iglesia de Cristo. Nos recuerden, nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él, lleva a otros hacia Cristo. ¿Qué nos enseña el pasaje leído? Pedro describe una realidad de todo creyente. En el versículo 8 y 9, Pedro reconoce la soberanía de Dios, recordándoles a los creyentes de Asia que el rechazo de la palabra del Evangelio había destinado a los desobedientes al tropiezo. Jesús enseña que los que tropiezan con Él reciben el castigo eterno. Veamos Juan 3:18. Veamos qué nos dice ahí Juan 3:18. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Está claro? Muy claro. Seguidamente Pedro define al creyente en 4 maneras, pues. Linaje escogido, elegido entre toda la humanidad. Real sacerdocio, no indica que somos reyes, sino que tenemos el privilegio de servir en el reino de Dios. Nación santa, no somos una nación en el sentido moderno, sino que somos una nación distinta, espiritual y compuesta de todas las razas consagradas a Dios. Dentro de la casa de Dios no hay distinción de absolutamente nada. Pueblo adquirido por Dios, redimido por la sangre preciosa de Jesús. Estas son las 4 maneras que define Pedro del creyente. Y estos son creación de Dios que acepta a Cristo como su Salvador personal. Lo que erais en otro tiempo, el versículo 10, en Cristo el arrepentimiento de una persona no es una fantasía, sino una realidad de la misericordia inmerecida de Dios a través de Cristo, la que se dispersa no solo a una persona, sino a toda la humanidad. Los creyentes de Asia, al igual que nosotros hoy, vivían apegados a sus costumbres sin darse cuenta que no pertenecían al pueblo de Dios. Pedro les recordaba a los creyentes de Asia que habían sido apartados de sus comunidades nativas, habían sido perseguidos, echados fuera, pero ahora al tener a Cristo eran ciudadanos de un pueblo eterno. Pasaban a integrar el reino de Dios, al igual que nosotros hoy. Estábamos lejos de Dios, sin esperanza, pero al confesar nuestros pecados y al pedir perdón a Dios a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador, hemos pasado a pertenecer al pueblo de Dios. Mucho antes, en Ezequiel capítulo 18, ya Dios daba esperanza para quien se arrepentía, para quien se volvía de sus pecados. Mire lo que dice. Voy a leer del versículo 19 que dice: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Más si el impío, y aquí está la esperanza que Dios daba en ese tiempo al pecador, más si el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Ya había esperanza, ya mostraba Dios su esperanza por medio del profeta. Lo mismo lo leemos algo parecido leemos en 1 Corintios 6:9, donde relata un sinnúmero
de pecado del hombre, y que les dice a la iglesia de los Corintios: esto era ya algunos de vosotros, pero ya no eres así, sino estás en Cristo, dejando de lado el pecado y la maldad. Nuestra esperanza en Cristo apunta hacia Él, a otros hacia Él. Nuestra esperanza en Cristo, nuestro testimonio, el testimonio de nuestra esperanza apunta a otros hacia Él, hacia Cristo. Les voy a hacer la tercera pregunta, hermano, y como siempre en nuestros estudios: ¿qué podemos hacer para silenciar a los detractores del Evangelio? ¿Qué podemos hacer? Muchos de ustedes ya tienen experiencia en esto. ¿Qué podemos hacer? A ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro 2, 11, 15? En el versículo 11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense el vocabulario que usa Pedro. Me dirijo a ustedes como a extranjeros y peregrinos. Pasamos solo por este mundo, hermano. Hasta cuando este cuerpo inmortal se termine, hasta ahí llegamos aquí. En cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, como que ustedes están pasando solamente por aquí, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador. Y el versículo 12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, al rey como a superior. El 14: ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No nos llama al combate, no nos llama a la pelea, no nos llama a la discusión, no nos llama a la manifestación pública, sino nos llama a portarnos bien, a tener una buena conducta, porque de esta forma haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Todo cristiano gana sus batallas con paz y tranquilidad. No hay otra arma, porque estas las da el Señor. Miren este cuadro, gráfico de esta sección, del capítulo Pedro 2, del 11 al 3:12. Ahí nos indica la conducta del cristiano en la sociedad. En el capítulo 2 de Pedro, del 13 al 17. Ahí Pedro está diciendo: así es como ustedes tienen que comportarse en la sociedad. La conducta del cristiano en el trabajo, en el capítulo 2, del 18 al 25, está sujeto a vuestros amos, a vuestros jefes, a vuestra autoridad. La conducta del cristiano en el hogar, 3.1.7, habla ahí de las mujeres y habla ahí de los esposos, cómo deben conducirse en el hogar. Y por último, la conducta del cristiano en la iglesia local, 3.8.12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esa es la recomendación para el comportamiento y la conducta en la iglesia. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos,
y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es buena esta epístola a Pedro porque nos habla de toda esa forma de conducta, hermano. Pedro urge a los creyentes a practicar algo de abstinencia, versículo 11, y a mantener algo, versículo 12, señalando con estas palabras las dimensiones positivas y negativas de la vida cristiana auténtica. En algunas ocasiones los cristianos revelan su verdadera naturaleza, hermano, por lo que ellos eligen hacer. En otras ocasiones se dan a conocer por lo que ellos rehúsan hacer. ¿Verdad? Nos ha tocado en muchas ocasiones. Vuelvo a leer que los cristianos revelan su verdadera naturaleza por lo que ellos eligen hacer, que no hace el resto, pero eligen las cosas que son agradables a Dios. Y en otras ocasiones se dan a conocer por lo que rehúsan hacer. Esto no lo hago yo, porque esto está malo delante de los ojos de Dios. Pero simplemente reconocen la naturaleza de lucha que existe dentro de cada uno de nosotros. Pablo en su escrito reconoce la misma realidad en su discusión de las obras de la carne contra el fruto del Espíritu que nosotros vemos en Gálatas 5 del 16 al 24, por todos conocidos, cuáles son los frutos de la carne y el fruto contrastado con el fruto del Espíritu. Ahora, el motivo de Pedro para llamar a sus hermanos a esta conducta cristiana atractiva era para silenciar a sus oponentes. Él específicamente escribió, para que no murmuren de vosotros. Lo que estaba diciendo, pórtense bien, para que no murmuren de ustedes, como que son malhechores. Si se portan bien, no podrán decir que son malhechores. Para que no murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, podemos matar cualquier cosa del enemigo con buenas obras, con buena conducta, con un buen actuar, mostrando el carácter de Dios, cuyo carácter está lleno de amor y de bondad y misericordia para con nosotros. Ese es el carácter de Dios. En esencia, Pedro manifiesta que la mejor defensa contra los cargos sin fundamento de los incrédulos era un estilo de vida que estuviera totalmente por encima de cualquier reproche. Repito, hermano, en esencia, Pedro manifiesta que la mejor defensa contra los cargos sin fundamentos de los incrédulos era un estilo de vida que estuviera totalmente por encima de cualquier reproche. ¿Está bien, verdad? Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje que leímos? El creyente debe abstenerse de regresar a la vida vieja. Versículo 11 y 12. Pero recuerda a los creyentes de las iglesias de Asia Menor que las costumbres, los gustos, las atracciones de la sociedad ahora eran cosas lejanas a ellos y por lo tanto ya no tenían cabida en ellos. Podemos leer 2 Corintios 5, 7. ¿Qué nos dice ahí? Dice 17, perdón. De modo que si alguno está en Cristo, este versículo lo conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las costumbres, los gustos, las atracciones de la sociedad son cosas del pasado. El apóstol sabía que el mundo no deja de atraer al cristiano con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16, Juan lo recuerda ahí. Los deseos de la carne, del viejo hombre, ¿verdad? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están presentes. Tristemente, estas tres cosas atacan directamente el alma del ser humano, hermana, a su mente, a sus emociones y a su voluntad. Mire lo que dice Santiago 1, 14 y 5. Dice así, 14, 15.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tristemente, así es, hermano. No olvidemos que el incrédulo puede estar sordo al Evangelio, hermano. Esta es otra cosa. No olvidemos que el incrédulo puede estar sordo al Evangelio, pero no ciego a los cristianos. Los está observando, los está viendo. ¿Cómo voy a asistir yo a esto si yo conozco a un amigo que es cristiano y no me da ninguna seguridad que lo sea? Entonces recordemos, el incrédulo puede estar sordo al Evangelio, pero no ciego a la conducta de los cristianos. Cualquier oportunidad es buena para impugnar el Evangelio. Debemos cuidar nuestro testimonio cristiano, porque es el testimonio de nuestra esperanza, pues este sirve a un propósito importante en el plan de salvación de Dios. El testimonio del cristiano debe respaldar el Evangelio, los versículos 12b al 14. A los cristianos de Asia se les indicaba su responsabilidad de someterse a toda institución humana. Tranquilo, deben someterse. Con esto demuestran ustedes que son cristianos. Esto es válido y hoy también. Sin embargo, no quiere decir que debemos una obediencia ciega y total a las autoridades seculares. Tengamos ojo en eso. Cuando ésta se opone a los valores de Dios, es nuestra responsabilidad resistir, cueste lo que cueste. La Biblia nos enseña que Pedro dio ejemplo de ella indicando: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Si esta condición se llega a dar, nosotros estamos llamados a tener esta misma actitud. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El cristiano debe hacer el bien, versículo 15 que leímos. Vivimos en un mundo donde el enemigo trata por todos los medios de pervertir la verdad del Evangelio. Pedro nos indica que en todo esto Dios tiene un propósito que va más allá de nuestra propia comodidad, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que nos portemos bien, a pesar de todas las cosas. Leamos Romanos 1:21. Por ejemplo, Romanos 1:21, ¿qué nos dice ahí? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. No caigamos en eso, porque el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En 1 Corintios ahora, 1 Corintios 1:18, leemos lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios con respecto a este tema. El cristiano debe hacer el bien. Conclusión, hermano. Conclusión.
siendo salvos, hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos acceso al compañerismo con Él, algo que debemos cultivar constantemente. Vamos a leer Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es lo que tenemos que cultivar. Gozosos en la esperanza de la vida eterna, sufridos en la tribulación, en este mundo difícil, constantes en la oración, unos por otros. Somos linaje escogidos, algo que ya Dios había nombrado a su pueblo Israel en Isaías 61:9 y en Gálatas 3:2. Somos real sacerdocio. En Éxodo 19, del 5 al 6, ya nombra al pueblo de Israel como un sacerdocio real. Primera de Pedro 2:5, como lo leímos, y en Apocalipsis 5:6 también habla del sacerdocio real de su pueblo. Nación santa. En Deuteronomio 14:2 en el Antiguo Testamento ya nombraba a su nación santa. En Segunda de Pedro 3:11 también en el Nuevo Testamento. Y pueblo adquirido por Dios, Deuteronomio 26:18 y en Primera de Pedro 2:10. Pueblo adquirido por Dios. En Primera de Pedro 2:10 cuando dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo podemos dar testimonio de nuestra esperanza? Debemos cuidar nuestro testimonio. Debemos cuidar nuestro testimonio cristiano, indudablemente. Debemos cuidar nuestro testimonio cristiano, pues este sirve a un propósito importante en el plan de salvación de Dios. Mateo 24:14. Vamos a ver. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta ha sido la lección de hoy, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada hogar de nuestra iglesia y a cada hogar que nos sintoniza hoy. Gracias por sintonizarnos. Seguiremos, como digo, en este esquema digital por algunos meses más. Les invito a que nos sintonicen el próximo domingo. Vamos a orar para terminar y dar gracias a Dios. Amado eterno Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos has permitido estar alrededor de tu palabra en nuestra escuela dominical. Gracias por tu lección, amado Dios. Gracias por el llamado que nos haces tú al comportamiento adecuado como hijo de Dios, para que nadie tenga que reprocharnos, amado Dios. Amado Padre Celestial, somos piedras vivas, porque estamos siendo edificados en la piedra viva, preciosa y hermosa que es Cristo Jesús. Somos parte de tu iglesia, somos parte de tu iglesia que desarrollamos el sacerdocio santo. Somos tu pueblo, somos tu linaje, amado Dios. Gracias por amarnos, y en esta nueva semana que se inicia, te suplico que tu bendición sea con cada hogar, y te doy muchas gracias por la compañía que tú nos harás en cada momento de los días que vienen. Que estas circunstancias por las que pasa el mundo, que no nos ha tocado hasta este instante, bendito Dios, ha sido por tu bondad, y yo creo que tu bondad será con nosotros en todo instante. Gracias por nuestra familia, por nuestros jóvenes y nuestros niños. Gracias por nuestros ancianos. Gracias porque has guardado a nuestros enfermos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.